Saludos, ¿cómo están? Bien, gracias a Dios. Bueno, pues nosotros también estamos bien de este lado y esperamos que Dios nos ponga en comunión y el uno con el otro para tener un buen éxito en el día de hoy en el tema que vamos a tratar. Así que para eso le vamos a dar gracias a Dios porque nos permitió reunirnos nuevamente en este lugar, en el Salón de Estudio Conferencia del Ministerio del Principio Divino. Así que también a ustedes les vamos a dar las gracias por oír nuestra invitación a la participación en este día. Pues, mis amados, hoy vamos a terminar con el tema que abrimos en la pasada conferencia, y el tema es el tema de las dos simientes, aquella que Dios dijo después de la caída del hombre, después del pecado del hombre. Dios le dijo a la serpiente: pongo perpetua enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Además, le dijo que ésta te herirá en el cancañal y tú en la cabeza. Así, mis hermanos, que este tema es de mucha importancia para el aprendizaje de las Sagradas Escrituras. ¿Por qué? Porque estas dos simientes son básicas, son elementales, porque Dios no crea sin propósito. Dios no crea sin un objetivo, sin una meta definida. Y nosotros recibimos un amplio conocimiento cuando entendemos a cuál de estas dos simientes nosotros pertenecemos, a cuál de estas dos descendencias. Porque una de las cosas que dicen los reveladores de la Sagrada Escritura es: hombre, conócete a ti mismo y conocerá el universo y a los dioses. Por lo tanto, cuando un hombre y una mujer sabe con exactitud a la simiente, a la descendencia, a la prole que pertenece, y también sabe a cuál quiere pertenecer, eso es un gran paso de avance en el camino del conocimiento, de la sabiduría y del discernimiento espiritual. Entonces, vamos a ver y a definir cuáles son esas dos, a seguir definiendo cuáles son esas dos simientes, cuáles son esas dos proles. Ya que hemos hablado también de las dos madres. Entonces, para hablar de ese tema, estamos aquí nuevamente con ustedes, la joven Evelyn Hernández y su hermano Julián de Paula. Esperamos que ustedes también, en comunión con Dios y con nosotros, unidos con un mismo propósito, con una misma meta, podamos llegar a discernir con claridad, con eficacia y con este tema que hoy vamos a concluir. Estamos hablando de la quinta parte. Y para iniciar, vamos a oír la próxima lectura. En Mateo 17, del 1 al 13. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia.
a él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre su rostro y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: no digáis a nadie la visión, hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Entonces sus discípulos se preguntaron diciendo: ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús les dijo: a la verdad Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Muchas gracias. Amén. Así que, en un momento determinado, el maestro, tomando a alguno de sus discípulos y subiendo a un monte muy alto, allí él se dirige con ellos y se transfiguró. Por eso la lectura que ella termina de leer en Mateo 17 del 1 al 13, esa lectura lleva como título la transfiguración de Jesús. Entonces, estando Jesús delante de sus discípulos, se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. En medio de esta escena se apareció Moisés y Elías, que hablaban con él. Dos profetas de lo más connotado de la antigüedad esperan al Mesías, y en su llegada ellos hablaron con él. Obviamente se supone que ya esas dos personalidades, Elías y Moisés, ya ellos no estaban en la carne, ellos estaban en un cuerpo espiritual. Y dentro de esa escena, el apóstol le dice a Jesús: bueno, ahora que nosotros estamos aquí, es bueno que hagamos 3 enramadas. Una para ti, una para Moisés y otra para Elías. Y estando él hablando todavía, dice el revelador: he aquí que una nube lo cubrió, y desde la nube una voz que le decía: este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia, oírle a él. La voz que se oyó, obviamente, da a entender que le hablaba el Padre, el Eterno. Por lo tanto, aquel hombre, aquel maestro, en el cual Dios tiene complacencia y al cual él señala como su Hijo amado, y al que él dijo: oírle a él, a ese mismo Jesús fue y es a quien el pueblo desprecia, a quien el pueblo no solamente no le quiso oír en su gran mayoría, sino que hasta el día de hoy todavía no le oye. Y a quien amó el Padre fue al que la mayoría de los judíos, de los romanos y de todos los pueblos que estaban reunidos allí en aquel momento
en aquella época despreciaron a ese mismo Jesús, a ese mismo maestro, fue el que el Dios Padre de todo lo presentó como su Hijo amado. Y a ese mismo Jesús fue al que ellos no quisieron oír, en su gran mayoría. Entonces, al oír esto, los discípulos se postraron sobre su rostro y tuvieron gran temor. Ahí ellos adoraron al Padre. Entonces Jesús lo tocó y le dijo: levantaos y no temáis. Así que nosotros debemos tomar bien en cuenta de que no despreciemos el maestro como en aquellos tiempos lo despreciaron los judíos, los hebreos. Nosotros también debemos tomar bien en cuenta de que al que debemos oírle es a Jesús, al Cristo de la gloria, y a Él es que debemos creerle. Así que cuando los discípulos alzaron sus ojos y miraron, no vieron sino a Jesús solo. Y después de todo aquello, cuando ellos descendían del monte, Jesús le mandó y le dijo: no le digan a nadie la visión, hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Entonces los discípulos le preguntaron diciendo: ¿por qué dicen los escribas, los textos sagrados, que es necesario que Elías venga primero? Jesús le confirmó y le dijo: sí, es preciso que Elías venga primero, y él restaurará todas las cosas. Es bueno entender, mi hermano, que cuando el profeta Juan se manifestó en Israel, el profeta Juan rompió con un silencio profético de parte de Dios de más de 400 años, aproximadamente 500 años. Y el pueblo se había descaminado en gran manera, como está el mundo hoy. El pueblo se había descaminado, se había descarriado y había abandonado todo lo que Dios le había ordenado por medio de los profetas. Entonces, Juan el Bautista tenía como misión restaurar ese camino que el pueblo había abandonado, recordarle y traerle a la memoria ese camino, esa ley, esos principios, esos mandamientos que el pueblo había abandonado. La misión de Juan el Bautista tenía y tiene como misión recordarle esos preceptos, esos mandamientos que venían de parte de Dios, porque el pueblo se había descaminado y estaba bajo la costumbre de los hombres, bajo la creencia de seres humanos que no conocían a Dios. En ese entonces y en ese momento, solamente Juan el Bautista tenía la capacidad para recibir al maestro, conocer el maestro y presentárselo al pueblo. Y por eso muchos de los que habían oído a Juan el Bautista predicar y de los que habían creído en Juan, de sus discípulos, fueron los primeros en aceptar al maestro, fueron los primeros en reconocerlo. Por eso cuando él estaba en cierto lugar y se presenta a Jesús, le dice a sus discípulos: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Porque Juan
el Bautista hizo esa presentación? Porque el pueblo no conocía a Dios. El pueblo había abandonado los principios de Dios, había abandonado la palabra de Dios y andaba en pleno caos, en pleno desorden, bajo las enseñanzas de los falsos maestros, de los escribas, de los fariseos, de los sumos sacerdotes y de otras sectas que eran de menor influencia. Ellos estaban creyendo y siguiendo enseñanza de hombre, principio de hombre. Entonces, cuando en un pueblo pasa eso, el pueblo no conoce a Dios. Y si Jesús se presenta en un momento como ese, sin la previa predicación de Juan el Bautista, de seguro que no hubiese tenido el éxito que él estuvo. ¿Por qué? Porque todo lo que se dice, todo lo que se profetiza en una determinada nación, tiene un efecto no solamente en esta nación, sino planetario. Las palabras tienen poder, las palabras tienen autoridad, las palabras tienen un efecto positivo si la palabra y la profecía que tú dices son buenas. Pero también tienen un efecto negativo si la palabra y la profecía que tú dices, que tú emites por tu boca, son malas. Entonces, precisamente, esa es una de las razones por las que Juan el Bautista tenía que presentarse primero que el Mesías. Para que el pueblo estuviera preavisado de ese acontecimiento. Así que, mis hermanos, también hoy, en estos precisos momentos, en estos tiempos, se necesita un Juan el Bautista para que hable de ese que ha de venir, de ese que se ha de manifestar. Porque entre la descendencia de Adán y Eva y la descendencia de Dios, la descendencia del Espíritu, hay una gran enemistad sumamente pronunciada. Porque el hombre sigue su propio camino, pero Dios siempre le exige al hombre y le sugiere al hombre y amonesta al hombre para que sigan los caminos de Dios, para que sigan los principios de Dios y para que sigan los mandamientos de Dios. Por eso, cada vez que un profeta de Dios se manifestaba en Israel, era objeto de burla, objeto de persecución, objeto de odio, objeto de maltrato, objeto de mucha crítica y de mucho repudio. Incluso muchos de ellos morían a manos de los hebreos, de los judíos. Así también cuando Jesús se manifestó, cuando Jesús vino al mundo. Jesús fue odiado, fue maltratado, fue perseguido de una manera increíble. ¿Por quién? Por la descendencia de Adán y de Eva, aquella que había nacido del pecado, aquella que ha nacido de la desobediencia, de la maldad, de la iniquidad. Por eso siempre se ha manifestado esa enemistad, esa discrepancia entre la descendencia de los hombres y la descendencia de Dios, entre los que nacen de la carne y los que nacen del Espíritu. Así que vamos a oír la próxima lectura. En San Juan 15, del 18 al 27. Si el mundo os aborrece, sabe que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuera del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo. Por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su señor.
Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Amén, muchas gracias. En el Evangelio de Juan, capítulo 15, verso del 18 al 27, el apóstol, el maestro, hace una amplia disertación en esa carrera de entrenamiento que él mantuvo con sus discípulos desde el momento en que él lo eligió hasta el momento de que ya ellos recibieron su diploma como predicadores, como mensajeros de Dios, como mensajeros del Maestro. Y en esta instrucción que él le da, por lo menos en este segmento de las Sagradas Escrituras, está dirigido para que ellos sepan, para que nosotros nos demos cuenta de cuál va a ser el trato de los incrédulos hacia nosotros. Y él lo instruye para que nosotros nos demos cuenta cómo debe ser el trato de nosotros hacia nuestros enemigos, hacia nuestro contrario. Y él comienza diciendo: si el mundo os aborrece, sabéis que a mí me ha aborrecido antes que a ustedes. Si ustedes fueran del mundo, el mundo lo amaría, porque el mundo por lo regular ama a los suyos. El mundo tiene mejor trato para la persona que no ha creído en Jesús que para la persona que cree en Jesús. El mundo hace referencia a la persona incrédula, a la persona inconversa. Siempre ha tenido un mejor trato para la persona que permanecen como ellos, que permanecen sin cambio, sin transformación, sin comunicación con Dios, sin arrepentimiento. Esa persona, la gente del mundo lo trata mejor que a una persona que se haya convertido, que se haya arrepentido. Entonces, sobre eso Jesús nos instruye. Y él nos dice: pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo. Por eso el mundo lo aborrece, por eso el mundo lo rechaza, por eso el mundo lo maltrata a ustedes, por eso el mundo lo persigue. Hoy día, quizás esas persecuciones antes eran persecuciones físicas, persecuciones en busca de encarcelamiento, en busca de darle muerte. Porque recuerdo ahora muy bien cuando andaba predicando el profeta Elías, él en ese estado de angustia y de desesperación clama al Eterno y le dice: Señor, a todos tus profetas le han dado muerte y solamente quedo yo y me andan buscando.
Entonces, obviamente, eso pasó en el futuro, en el pasado, y eso volverá a pasar en lo futuro. Y hoy día quizá no te persigan físicamente, pero en cuanto a lo verbal y a lo mental, en pensamiento, las persecuciones hoy día son tan crueles como los eran antes. En cuanto a lo que la gente cree, en cuanto a lo que la gente pronuncia, en cuanto a lo que la gente piensa de uno. Esas persecuciones todavía siguen invariables. Ese desprecio todavía hoy día sigue incólume. Por lo tanto, el Señor le dice, acuérdense bien de lo que yo le he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también lo perseguirán a ustedes. Si a mí me han aborrecido, también lo van a aborrecer a ustedes. Si han oído mis palabras, también oirán la vuestra, las palabras de ustedes, las que ustedes le van a hablar. Pero si no han oído mi palabra, si no han creído en mí, tampoco van a creer en ustedes y tampoco lo van a oír a ustedes. Y todo esto lo harán y lo hacen por causa de mi nombre que es invocado en ustedes. Porque no conocen al que me envió. No conocen a Dios. ¿Quién fue que envió a Jesús? Fue Dios, el Padre. Y por cuanto el mundo, la multitud de hombres y de mujeres no conocen a Dios, por eso no conocieron a Jesús y por eso muchos de ellos no lo recibieron. Entonces, Jesús les decía, si yo no hubiese venido y le hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusas por su pecado. El que me aborrece a mí, también aborrece a mi Padre. El que me recibe a mí, también recibe a mi Padre. El que me ama a mí, también ama a mi Padre. Así que muchas son las personas que creen conocer a Dios y que creen amar al Maestro. Pero, como dice el dicho, como dice el refrán, de los dichos a los hechos hay muchos trechos. Entonces, Jesús sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre, en lo futuro. La humanidad incrédula, inconversa, sigue siendo la misma, hoy, ayer y siempre. Así es, mis hermanos, que nosotros los que practicamos una religión, y yo le aconsejo a ustedes, todos los que practican una secta, una religión, una creencia, que se autoanalicen, que se autoexploren, porque se ve muy feo y muy mal usted estar creyendo algo de usted mismo que sea todo lo contrario de lo que usted cree y de lo que usted piensa. Porque así fue también en tiempo de Jesús. Había muchos grupos religiosos, había distintos grupos religiosos que ellos creían conocer a Dios. Ellos creían y pensaban amar a Dios. Sin embargo, cuando se presenta el Hijo de Dios, le hacen la guerra, le llevan toda la contraria, lo desprecian, lo persiguen y ya todos sabemos cuál fue el final del Maestro. De parte por la parte que no le aceptó, que no le conoció y que no le recibió. Así que
no estamos haciendo y hablando esto solamente del pasado, sino más bien porque todos los hechos de orden cósmico son cíclicos, se repiten. Y un hecho como el que pasó hace 2000 años está para volverse a repetir. Y los pseudo apóstoles, los pseudo profetas que anunciaron tanto los profetas de la antigüedad como los apóstoles de Jesús, que ellos anunciaron que se iban a manifestar y que estarían presentes y vigentes para el tiempo del fin. Hoy día la tierra está llena de esos falsos profetas, esos falsos maestros, esos falsos apóstoles. Ya hoy esa profecía es una profecía cumplida. Y por lo que veo, cuando el maestro retorne, cuando el maestro venga, cuando el Rey de Reyes se manifieste, sin lugar a duda y sin temor a equivocación, le van a volver a hacer la guerra. Porque el mismo maestro dijo que el que le honra usando mandamientos que son de hombre, lo está haciendo en vano. Porque lo que tienen validez delante de Dios y delante del Señor son los mandamientos que proceden de Dios. Y esos son lo que nosotros le enseñamos al pueblo y le profetizamos a los hombres y a las mujeres. Así que, mis hermanos, todo eso pasó en aquel entonces para que se cumpla la palabra que estaba escrita en la ley, en la Biblia. Sin causa me aborrecieron, dice el Señor. Porque el Señor es una expresión de amor para nosotros, los hombres y las mujeres, que hemos vivido envueltos en el mal, en el pecado, en la iniquidad. Él es como un rescate de Dios en favor nuestro. Y si nosotros no lo aceptamos, si nosotros no le creemos, entonces ya Él no tiene culpa. Los culpables somos nosotros. Así que, hermanos, vamos a ver a qué grupo pertenecemos, si a aquellos que aborrecen el maestro o al grupo que ama el maestro. Vamos a oír la próxima lectura. En 1 Corintios 4, del 9 al 16. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postrero, como sentenciado a muerte. Pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. No escribo esto para avergonzarlos, sino para amonestarlos como hijos míos amados. Porque aunque tengáis de 1000 años en Cristo, no tendréis muchos padres. Pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto, os ruego que me imitéis. Gracias. En la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 4, versos del 9 al 16, el apóstol hace una exégesis sobre
todas las persecuciones y todo el maltrato que ellos recibieron por amor a Cristo. Porque de la manera que Cristo nunca persiguió a nadie, nunca maltrató a un hombre, nunca maldijo a nadie, así también fueron sus discípulos, porque ellos aprendieron de él y nosotros hemos aprendido de él. Y en esa exégesis que hace el apóstol Pablo, él dice: yo pienso, hermanos, que Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como a postreros, como a sentenciado a muertes. Pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Donde quiera que se presenta un apóstol de Jesús, en medio de una comunidad incrédula, inconversa, se forma un espectáculo, se forma un show, se forma un escándalo. ¿Y eso por qué? Por la palabra que habla. Porque son extrañas y desconocidas en medio del mundo, en medio de los hombres. Y Pablo dice: nosotros somos insensatos por amor a Cristo, más ustedes prudentes en Cristo. Nosotros somos débiles, más ustedes son fuertes en Cristo. Somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Nos maldicen y bendecimos a aquellos que nos maldicen. Padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos a Dios por ello. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos los hombres. ¿Qué es una escoria? Una escoria es una basura, un desperdicio, algo despreciable, algo que la gente no quiere ver cerca de él. Y como una escoria se compara Pablo frente a los incrédulos, porque ellos han sido y somos hasta el día de hoy objeto de oprobio, objeto de burla, objeto de desprecio, objeto de agravio. Y todo esto porque no conocen a Dios ni conocen a Cristo. Porque aún en las escenas donde estaban crucificando al maestro, allí, aunque la gran parte de las personas que estaban clamaban por la muerte de Jesús y gritaban que lo crucifiquen, que lo crucifiquen, había una pequeña minoría que, mientras esa multitud reían y clamaban por la muerte de Jesús, esa pequeña minoría lloraba, sufría en carne propia los sufrimientos del maestro y lloraban. Así es que cuando una persona encarna el mal, aún a sí mismo se aborrece. No solamente aborrece a los demás, sino que a sí mismo se aborrece, a sí mismo se desprecia y a sí mismo se maldice. Cuando una persona se dedica a la maldición, no hay que maldecirlo, porque sus propias maldiciones le caen en su cabeza.
Y Jesús advirtió y sugirió, le hizo sugerencias a todos sus discípulos, y aún al día de hoy también la hace. Y Pablo dice: hermano, yo le escribo todas estas cosas, es para una amonestación, porque el que sufre, el que recibe persecución, está bajo la tutela, bajo el cuidado de Dios. Y Él nos dice esa cosa, no es para que nos avergoncemos, sino para amonestarnos como a hijos suyos. Porque nosotros, según dice Pablo, y yo lo creo así, aunque tengamos 10,000 años en Cristo Jesús, nosotros no tenemos muchos padres. Porque dice el apóstol: pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Y por tal motivo, Pablo nos amonesta como a hijos amados y nos dice: por eso les ruego que me imiten. Por tanto, os ruego que me imiten. Sigan mi camino. Sigan mi ejemplo. Sigan esa forma de vida que yo he llevado. Sigan los sufrimientos por los cuales yo he pasado. Sigan la vida que yo he llevado, porque vale la pena. Así es que, mis hermanos, los sufrimientos de hoy son risa para el mañana. Y las risas de hoy son lloro y llanto para el mañana. Vamos a oír la próxima lectura. En Juan 1, del 1 al 13. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ellas. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por su nombre. Todos creyesen por él, perdón. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía de este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Más a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Amén, muchas gracias. En toda esta disertación que hace el capítulo 1 del Evangelio de Juan, cuando habla acerca del Verbo de Dios que se hizo carne, en toda esta disertación hay muchas cosas importantes. Pero dentro de esas cosas importantes que hace la narrativa, está donde dice que aquella luz verdadera venía al mundo, aquella luz que alumbra a todos los hombres. Y dice que estaba en el mundo, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. ¿Cuáles eran los suyos? Los hebreos, los judíos, y todos los que estaban allí presentes en esa comunidad del Medio Oriente. Hace referencia cuando dice que a los suyos vino y los suyos no les recibieron. Más a todos los que le recibieron, a los que creyeron en él, le dio potestad de ser hecho hijo de Dios.
los cuales ya no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ustedes saben que Jesús le había dicho a un grupo de discípulos suyos, junto a Nicodemo, que para entrar al reino de Dios había que renacer de nuevo, que había que renacer del Espíritu. Entonces, él le dijo que el viento sopla donde quiere, él oye y oye su sonido, mas no sabe de dónde viene ni hacia dónde va, y que así es todo aquel que nace del Espíritu. Y aquí precisamente el apóstol nos habla de que aquella persona que creyeron en Jesús y los que aún al día de hoy creen en Jesús, a esos que reciben a Jesús en su corazón, pasan a ser de hijo de hombre a ser hijo de Dios. Porque han nacido del Espíritu, porque han recibido el Espíritu. Y ese hombre y esa mujer ha transformado su vida. Ese hombre y esa mujer, o esa mujer, ha cambiado su vida. Y después que una persona nace del Espíritu, cambia su vida, ya no es engendrado por un hombre, ya no es engendrado de sangre, ni de voluntad de varón, ni de voluntad de carne, sino de Dios. Así es que los que nacen del Espíritu son todos aquellos que anteriormente han nacido de la carne y han sido engendrados por hombres. No hay otra forma de cómo nacer para llegar al plano físico. Primero se nace de un hombre y de una mujer. Cuando tú buscas el conocimiento, cuando tú buscas la sabiduría, buscas la inteligencia, y te he dado el Espíritu de Dios, aquel que Jesús envía del Padre, entonces tú naces del Espíritu, tú cambias de mentalidad, tú cambias de familia, tú cambias de descendencia, tú cambias de prole, tú cambias de simiente, tú cambias de nacionalidad, tú cambias de mentalidad, de sentimiento, de pensamientos y de carácter. Y a este cambio es lo que se llama nacer del Espíritu. Y nacer del Espíritu es nacer de Dios, es nacer de la serpiente. Ya tú eres un hijo de Dios, tú eres un hijo de la serpiente. Pero mientras tú permaneces siendo hijo de hombre, nacido, engendrado por voluntad de hombre o por voluntad de varón, cuando tu simiente es corruptible, todavía tú no eres hijo de Dios, tú eres una criatura. Pero cuando tú naces del Espíritu, cuando tú naces de la palabra de Dios, entonces has nacido de una simiente incorruptible, por la palabra de Dios, por la cual permanece para siempre. Así es, mis hermanos, que hasta aquí hemos traído la quinta parte del tema, hablando de las dos simientes y de la perpetua enemistad que Dios puso entre la serpiente y la mujer, y entre el linaje de la serpiente y el linaje de la mujer. Así que, mis hermanos, esperamos que hayan entendido el tema de hoy y que les sea de mucha edificación. Así que con mucho amor y cariño hemos estado con ustedes. Evelyn Hernández. Y en los controles, en cámara, y quien les habla, Julián de Paula de la Cruz. Dios le bendiga, Dios le guarde. Esperamos que también para el próximo tema oigan nuestra invitación y hagan acto de presencia, así como lo han hecho en el día de hoy.
Así que mis amados, Dios les bendiga y hasta luego.